y que vaya cobrando cada vez más formalidad, pero básicamente nace de los equipos docentes. Primero, algo que probablemente todos sabemos, pero no está mal reflotarlo, volver a traer a nuestras cabezas la idea de la universidad como un espacio donde no solo es un espacio de enseñanza, sino también un espacio de investigación, espacio de extensión y de producción de bienes sociales. Ya hace muchos años se viene hablando de esto como rol de la universidad. Y de alguna manera, una de las propuestas, que esto surge a partir de la propuesta de pensar los docentes, qué aporte podemos hacer a este tipo de actividades, por un lado, y por el otro lado pensar que todas estas actividades, estas áreas de la universidad no son conjuntos disjuntos, sino cómo se puede empezar a integrar y cómo la enseñanza y la extensión puede cobrar de alguna manera algo de vida conjunta. En particular de lo que es la UTN Buenos Aires, la visión institucional de la UTN Buenos Aires dice promover en la comunidad tecnológica la calidad de la docencia, la generación y transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la vinculación con el medio, basado en un fuerte compromiso social. O sea, ya desde lo institucional, la idea de esto de la vinculación con el medio y el compromiso social, que también de alguna forma modelan el proyecto. En particular, la idea del programa Huella surge a partir de vincular alumnos de diferentes asignaturas con diferentes organizaciones en el marco de las propias asignaturas, o sea, no como programas que estén fuera de las materias, que también es algo súper interesante y súper válido y hay proyectos, sino cómo puede realizarse para enmarcarse dentro de las propias asignaturas. Primero porque tratando de aportarle mayor valor a las asignaturas. Segundo, tratando de que el docente pueda aprovechar el tiempo que le dedica también a la materia para tratar de integrar con organizaciones externas y generar de alguna manera algún impacto. En particular, la propuesta es, primero, acompañar a organizaciones. Ahora voy a contar un poquito cuáles organizaciones son las que acompañamos. Acompañar a organizaciones, por un lado, a optimizar procesos. En el caso particular, esto es en el marco de la ingeniería en sistemas de información. Por supuesto que podría desarrollarse en el marco de cualquier carrera, redefiniendo un poco el objetivo o el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo. Nosotros de ingeniería en sistemas de información, la idea es pensar en la optimización de los procesos y en el tratamiento de la información de esas organizaciones. El otro objetivo, mirado desde la visión hacia los estudiantes, es poder formar a esos estudiantes en nuevos contenidos y competencias, realizando tareas. Y acá algo también que en los últimos años hemos detectado, que más allá de la idea de formar al estudiante en competencias, en contenidos, en experiencias, también muchos de ellos descubren nuevas posibilidades. Posibilidades que no pensaban, por ejemplo, las organizaciones sociales, es decir, en una ONG puedo hacer un aporte importante. Incluso yo muchas veces digo que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, necesitan mucha colaboración desde una mirada profesional, o sea, más allá de la actividad voluntaria, de las manos, de los recursos para resolver algunas cuestiones operativas, también en muchos casos necesitan una mirada más profesional, que puede ser tanto en el desarrollo de software como en el acompañamiento de miradas de procesos de reingeniería, como puede ser también en otras disciplinas, en diseñadores gráficos, traductores. Podríamos encontrar en cualquier disciplina miradas profesionales que puedan hacer aportes allí importantes. Y por último, la tercera tríada de esto, la tercera pata de esto, que es pensar en el aporte a la propia universidad, aportarle a la propia universidad nuevos proyectos de vinculación con el entorno. Entonces así pensamos en las organizaciones, pensamos en los estudiantes y pensamos en nuestra facultad, en nuestra universidad. Una de las primeras cuestiones que surgen es cuáles son, cuando uno piensa, la primer planteo es que el proyecto no está pensado en términos de una materia, sino al contrario, pensado en términos de una integración de materias. Originalmente surge con algunos docentes tratando de hacernos las propias asignaturas, pero después de eso surge la necesidad de integrarse.
de vincularse, es decir, bueno, el resultado de una materia probablemente puede ser aprovechado en la siguiente materia para poder avanzar con algo de eso. Probablemente no con los mismos alumnos, probablemente no el proyecto no tal cual, pero algo de complementariedad entre las diferentes asignaturas y diferentes proyectos. Eso por un lado. Por el otro lado, los alumnos que realizan un determinado proyecto en una materia, que tengan la posibilidad de, luego, en una materia que les deja elegir, un proyecto final de carrera, por ejemplo, recuperen eso que habían trabajado, por ejemplo, identificando una determinada problemática en una asignatura, definiendo una mejora en un proceso de trabajo, en una asignatura, y eso se lo llevan y en una materia siguiente puedan realizar un desarrollo de software acompañando eso. Por lo tanto, la idea es que esto trascienda a la propia dinámica del docente, a la propia dinámica de la materia, a la propia dinámica de un determinado año o cuatrimestre. En general, estas características, digamos, para elegir los proyectos hay 4 claves. Uno, quiénes son los destinatarios, priorizando aquellos que sin la colaboración de los alumnos, sin este trabajo vinculado con los alumnos, no tendrían ese resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay organizaciones donde se les hace mucho más cuesta arriba, donde tienen más dificultades. La idea no es reemplazar con el trabajo de los alumnos el trabajo que debería ser rentado de un trabajador de una empresa, lo que no quiere decir que no se pueda generar algún vínculo con alguna empresa, con algún emprendimiento, etcétera, pero priorizar aquellos espacios donde sin la colaboración, en general estamos hablando de la mayoría de los casos de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, sin la colaboración de los alumnos, eso que tendrían probablemente no podría avanzar, porque no tendrían los recursos en términos de conocimiento, porque no tendrían los recursos de personas para poder aprovechar eso. Después, por lo tanto, vamos a priorizar siempre si vienen varias propuestas de organizaciones sociales o de empresas o de emprendimientos, microemprendimientos, vamos a priorizar a ver quién, sin la presencia de los alumnos, no podría llevar a cabo esto que está realizando, por las propias características de la organización. Lo segundo es la temática, buscar temáticas de mayor impacto social, aquellas que tengan mayor impacto social, priorizarlas al momento de elegir los proyectos. Los tipos de proyectos, bueno, ahora voy a hablar un poquito de esta idea de los tipos de proyectos en el marco de la ingeniería en sistemas de información, y por otro lado las asignaturas, cuáles son las que el proyecto que nosotros pensemos tiene que tener un inicio y un fin en una determinada asignatura, en el tiempo que esa asignatura se realiza. Y acá hay algo importante en el diálogo con las organizaciones cuando las elegimos, que es esta discusión del alcance, porque en realidad las organizaciones generalmente quieren, cuando empiezan a plantear sus problemas, probablemente el problema es muy amplio, o la solución que se busca a ese problema llevaría mucho tiempo. Bueno, ¿cómo fragmentar eso para que entre dentro del marco de las asignaturas? Todo el proyecto debe estar guiado o debe estar por lo menos limitado por lo que ocurre en las asignaturas, y no hay que forzar al alumno a realizar cosas fuera de la propia asignatura, ¿sí? Dentro de los objetivos de la asignatura, los contenidos de la asignatura y los tiempos de la asignatura. Esto es importante y es uno de los grandes trabajos del equipo docente para intentar que justamente no se vaya, los planteos que las organizaciones o los alumnos tienen, no se vaya del objetivo previsto. Hemos trabajado en los últimos, esto surgió en el año ya 2015, 2016 creo, y ya hubo varias organizaciones que fueron pasando por estas experiencias. Una sola familia que trabaja en Santiago del Estero, las otras voces que trabajan en acceso al derecho a la comunicación, el Grupo Buenos Aires que trabaja sobre violencia de género, el Centro Basura Cero en Reciclado Electrónico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto con lo que es la Cooperativa Unión de Trabajadores del Sector Textil, que eran emprendimientos textiles, la Fundación PROEM, buscando empleabilidad, maximizar la empleabilidad de jóvenes, también FEDESAN, tiene varias cooperativas asociadas, la Fundación Cruzada Patagónica, que hace todo un trabajo de desarrollo
rural y social en el sur de la Argentina, y Civic House, varias organizaciones, que es un conjunto de organizaciones asociadas al impacto tecnológico. Civic House tiene algunos proyectos vinculados a gobierno. Entonces, como una gran cantidad de organizaciones que en el vínculo, a mí siempre me gusta contar especialmente la experiencia con el Grupo Buenos Aires, que no me voy a detener mucho allí, pero como imagen, donde para poder comprender los problemas vinculados a las organizaciones, vinculados al trabajo, vinculados, por ejemplo, a cómo se registraban las minutas de reunión que el Grupo Buenos Aires tenía. El Grupo Buenos Aires es una organización que trabaja en temas de violencia de género. Entonces, cruzó todo el tiempo el diálogo con especialistas en temáticas de violencia de género. Y por qué algo podía quedar registrado no en una minuta, quién podía tener acceso a esa información. Entonces empezamos a cruzar temáticas de violencia de género con resguardo de la información, con mejora en los procesos, y empieza a darse algo interesante que es corrernos de la mera mirada del software, ¿no? Sino lo que en realidad debe ser como futuros ingenieros en sistemas para los alumnos es preocupación real por el dominio del problema. Y este tipo de proyectos lo permiten. Y algo más que permiten este tipo de proyectos es que no queda la creatividad del docente tratando de moldear enunciados, ¿no? Que sean, y además con el desconocimiento, porque yo no podría moldear enunciados vinculados a violencia de género o a residuo electrónico porque no manejo la temática, la manejo muy superficialmente y son temas demasiado relevantes como para que un docente los trate como un simple enunciado. Entonces, la idea de trabajar con organizaciones que realmente conozcan del tema nos permite vivenciar cuestiones reales, los alumnos ven los problemas que tienen, de vivenciar el dominio del problema, y conocer nuevos tipos de organizaciones. A los alumnos les llamaba mucho la atención cuando hicimos el trabajo con la Unión de Trabajadores del Sector Textil, como un conjunto de trabajadores, en principio, que emprendieron en su casa, luego con el acompañamiento de una organización, podían generar un espacio común de trabajo, y qué información y qué procesos de trabajo eran específicos de cada trabajador, de cada emprendedor, y cuáles eran cross a toda la institución colaborativa. Por tanto, surgen varias posibilidades a partir de eso. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que nosotros llevamos a cabo? Y esto, nuevamente, lo pienso en términos de la ingeniería en sistemas de información, pero tranquilamente es pensable, llevable a otro tipo de proyectos de otras disciplinas. Primero, experiencias de consultoría organizacional, pensado bueno, cuál es el problema que tiene la organización, qué acompañamiento necesita. Yo acá siempre tomo la idea de que por lo menos yo tengo cierta idea que circula de algunos aspectos de psicología, y digo, somos una especie de psicólogos organizacionales que vamos y le preguntamos a la organización, bueno, cuénteme sus problemas, dialogamos sobre eso, buscamos que la organización pueda de alguna forma, con el acompañamiento nuestro, tratar de mejorar esas formas de trabajo que tiene. Y eso hacerlo con los alumnos, en ese diálogo, aprovechar clases especialmente destinadas a ese diálogo, a ese encuentro. En los últimos tiempos, por supuesto, esto se hizo de manera virtual, pero cuando se hacía de manera presencial, era muy importante la cuestión del espacio, la posibilidad de que los alumnos vayan al espacio físico de esas organizaciones y descubran nuevas experiencias, y cuando hicimos con Basura Cero, conozcan el espacio de reciclado electrónico, y cuando fuimos a la Unión de Trabajadores Textil, a la cooperativa, conozcan cómo era la fábrica, pensando que son alumnos de ingeniería en sistemas donde muchas veces el vínculo con este tipo de organizaciones no existe muy concretamente. Lo pensamos muchas veces más como un trabajo de oficina, ¿sí? De vínculo, de información, nada más, pero no pisar territorio. Entonces la idea de pisar territorio de parte de nuestra disciplina para conocer más específicamente los problemas que tienen las organizaciones. El segundo tipo de proyecto, y nosotros planteamos estos tres primeros como cuando tratamos de buscar organizaciones que les interese participar, le decimos, estas son las tres cuestiones que tenemos y son tres aspectos diferentes. Colaboramos en mejorar el proceso, en tratar de resolver problemas de procesos y de información,
o desarrollamos software, no somos todo esto a la vez. Lo que no significa que lo que se realiza en una materia, un trabajo de consultoría organizacional, por ejemplo, diciendo, bueno, a ver, veamos cuáles son los problemas de la organización, dónde podrían requerir mejorar un proceso, requerir tratamiento de información automatizada, luego derive en detectar específicamente un problema, como ha ocurrido, y hacer el segundo tipo de experiencias. Probablemente en otra materia, como en el caso de nuestro plan de estudios de la UTN, las experiencias de consultoría organizacional en general son realizadas en el marco de la materia Sistemas y Organizaciones, que es del primer año de la carrera, una materia que es un vínculo entre la administración, las organizaciones y los sistemas de información. Las experiencias de análisis de requerimientos de software, entender las necesidades del usuario y poder modelar, documentar, armar la definición de cómo debería ser el producto resultante, en que generalmente se puede realizar en materias como podría ser análisis de sistemas o diseño de sistemas, materias donde se piensa más vinculada a las necesidades del usuario, y finalmente un tercer tipo de experiencias que son el propio desarrollo de software, materias donde se pueda hacer ese desarrollo de software. Con una particularidad, la idea no es que se convierta en un espacio donde solo las materias de la UTN de Buenos Aires tengan este proyecto, sino que podamos articular con otro tipo de instituciones. Por ejemplo, con terciarios, por ejemplo, con escuelas secundarias. Sin detenerme nuevamente en esos proyectos, pero hubo dos grandes articulaciones que realizamos en el último tiempo. Por un lado, una organización donde detectamos que uno de los problemas centrales tenía que ver con la comunicación y tenía que ver técnicamente con su sitio web. En realidad era más de comunicación, de qué querían comunicar, cómo, pero bastante que ver con su sitio web. Entonces realizamos un proyecto de articulación con una escuela terciaria de la ciudad con una institución terciaria de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una carrera de diseño web y donde se trabaja mucho la implementación de sitios web desde una mirada no solo técnica, sino de comunicación. Entonces, con esa institución pudimos realizar este trabajo de integración para que la organización pudiera tener un nuevo espacio de comunicación. Y el segundo proyecto de articulación es un proyecto que está en proceso, y de hecho estuve la semana pasada en una escuela secundaria técnica también de la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros realizamos con la organización el análisis de requerimiento. Ellos nos contaron cómo era, este caso es un proyecto de un juego vinculado a la estereotipación de género que realiza una organización. Entonces, la idea es que los alumnos descubran los estereotipos que tenemos tan instalados, los micromachismos, las actitudes machistas. Entonces, en función de eso, lo que se realizó todo el análisis de cómo ese juego es en la práctica física para tratar de llevarlo a un software para poder masificarlo, porque hoy hay que llevar el tablero de escuela a escuela. Entonces, masificarlo no para que esté disponible en el Play Store, sino para que los moderadores, para que los especialistas tengan más facilidad en el desarrollo. Y lo hicimos con una escuela secundaria, o sea, tratando de entender las limitaciones que tenemos desde nuestra carrera, tratando de no completar todas las etapas del proyecto, y tampoco en un año, sino una mirada más general. Por eso para nosotros esto es gestionar este tipo de experiencias, gestionar diferentes proyectos desde el equipo Luciano, docente. tenemos que ir Sí, cerrando, por favor, que así perfecto. damos Ya espacio a las ahí, preguntas. excelente. Las bases del proyecto fundamentalmente es pensar que más allá de materias específicas, de la materia de ética, de emprendedorismo, de la escritura, de cada materia específica, no es el único espacio donde las habilidades estas se pueden poner en práctica, que los alumnos pueden trabajar en proyectos más transversales, ¿sí? No porque esas materias estén mal, sino porque hay que acompañarlas desde otras materias. Si no analizamos el impacto social en materias más técnicas, queda relegado a las materias exclusivamente del ámbito social. Y lo segundo es una confianza en los alumnos. Lo primero que tuvimos que romper con este proyecto fue las miradas de muchos colegas que nos decían, pero ¿los alumnos pueden hacer todo esto? Sí, pueden. Cuando uno pone confianza en los alumnos, finalmente pueden. Bueno,
no me quiero detener mucho más en las conclusiones, era nuevamente que todos los actores del sistema educativo podamos hacer aportes, que realicemos aportes a mejorar cuestiones sociales desde la universidad, no ver al sector social, el sector educativo, el sector emprendedor como todos disjuntos, sino que podamos trabajar, que desde la enseñanza podamos involucrarnos en enseñar el valor del prójimo, derribar esos mitos de qué son las organizaciones. Me ha pasado ir con alumnos a barrios carenciados y que los alumnos por primera vez, por la característica de ese grupo de alumnos probablemente, pero por primera vez pisaran un barrio carenciado y vieran cómo eran, cómo se trabajaba, cómo trabajaba la gente de ahí adentro, los comedores, etc. Y finalmente esta idea de que los alumnos amplíen el horizonte del concepto de organizaciones, en una materia sistema de organizaciones, por ejemplo, que generalmente en nuestra carrera muy vinculado a la cuestión empresarial, y el ampliarlo el concepto de organizaciones como un término mucho más general.